Póngase de pie porque nos vamos a gozar. Aplaudiendo dos veces así. ¡Hey! Brincando. Todo lo que respira, todo lo que se mueve, te alabe, te alabe. Todo el que tiene vida y en el Señor se muere, te alabe, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Todo lo que respira, todo lo que se mueve, te alabe, te alabe. Todo el que tiene vida y en el Señor se muere, te alabe, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Del norte a sur, de este a oeste, exaltaremos al omnipotente. Él es fiel y verdadero, toda la gloria sea al Cordero. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe. Con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe, te alabe, te alabe. Brincando con todo el go. Quiero escucharlo. Con toda la vida, te alabe. Con todo el gozo, con la alegría, te alabe. Una vez más, con todo el gozo, con toda la vida, con la alegría, te alabe.
Señor les bendiga. Qué maravilloso es poder darles un cordial saludo este domingo por la mañana. Espero que cada uno de ustedes haya amanecido bien y que todo este día lo disfruten con todo el corazón. El miércoles 17 de junio fue el día de los papitos, de los papás, y yo creo que todos disfrutamos un ambiente de familia muy lindo. Como congregación, la Iglesia en las Casas, Iglesia Cristiana Josué, queremos este día dedicarlo para darle gracias a Dios por los papás. Vamos a estar orando al final del mensaje por los papás para que todos como familia los podamos bendecir, pero también hay una palabra del Señor para cada uno de los papás. Y alguien dirá, bueno, entonces si las mamás, bueno, las mamás es bueno que oigan el mensaje de los papás para que conozcan el privilegio, como vemos ahí en el tema de los papás. Y los hijos un día van a ser papás, y qué bueno es que de manera anticipada, de manera previa, ustedes puedan conocer el privilegio de ser padres, porque la mayoría cuando se habla de ser padres ven responsabilidad, la mayoría ven obligaciones, y claro, yo no voy a negar de que es una responsabilidad. Soy padre de 3 lindas hijas, obvio, ¿verdad? Entonces, como padre de familia sé que es responsabilidad, sé que es obligación, pero toda la vida desde que Dios me permitió ser padre, he visto el ser padre como un privilegio. Cuando uno lo ve desde ese enfoque, disfruta la paternidad del Señor. Así que vamos a ir a Proverbios 23, 22 al 25. Dice la palabra, Proverbios 23, 22 al 25, podemos leer del 23 al 25, 23 al 25, dice la palabra: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Cuando llega el día de los padres, generalmente nos enfocamos en los deberes, en las responsabilidades de los hijos hacia los padres, y es importante que esto sea así, ya que los padres debemos ser honrados por nuestros hijos, y eso es importante. No solo la Biblia lo enseña así directamente, sino la misma naturaleza. Si podemos hablar así con propiedad, ¿verdad? Si lo podemos hablar así con propiedad, enseñar lo mismo, enseñar lo que la palabra del Señor muestra, porque en la paternidad está la autoridad que da el ejemplo y el modelo que podemos presentar. En el día de hoy yo quiero que podamos enfocarnos no tanto en la responsabilidad que tienen los hijos para un padre, o la obligación de un padre hacia un hijo, sino que quiero enfocarme en la verdad en relación al ser padres. Es un privilegio el ser padres, es una gran bendición ser padres, es un gran honor que Dios nos ha dado. 3 palabras: privilegio, bendición y honor. Con eso ya usted puede tener un enfoque, ¿verdad?, de lo que implica el ser papá. Es un privilegio que Dios nos ha delegado, es una bendición que Él nos ha dado, y es un honor que el Señor nos ha dado. Fíjate lo que dice: oye a tu padre, aquel que te engendró. El mandamiento, no cabe la menor duda, es a los hijos. Los hijos tienen el deber de oír a sus padres, y no meramente oírles, ¿verdad? Solo por oírles. Por oírles debemos entender la obediencia. Ahora, ¿por qué debemos de obedecer a nuestros padres? Nos dice el pasaje: a aquel que te engendró. Aquel que te engendró. Dios especifica que es aquel que te engendró, y sin lugar a dudas la idea es que debemos obedecer a nuestros padres por el solo hecho de que ellos nos engendraron, ellos nos procrearon, les debemos nuestra vida, por tanto debemos obedecerles.
Mira el enfoque que queremos darle. Un padre engendra a sus hijos, ¿verdad? Un padre engendra a sus hijos y yo me pregunto, qué bendición tan grande, qué privilegio es ser bajo la bendición de Dios, el autor de una vida. Es un gran privilegio el ser padres y de eso se trata este mensaje. Por eso, en primer lugar, ¿cuáles son los privilegios de ser padre? ¿Cuáles son? Nos vamos a enfocar a 3 grandes privilegios de ser padres. En primer lugar, el privilegio de representar a Dios en esta tierra. Mira qué privilegio. Dios el soberano, el creador de lo visible, de lo invisible, de lo material, lo inmaterial, lo tangible y lo que no se ve, porque hay cosas que no se ven, ¿verdad? Y Dios es el creador, formador, diseñador, el Padre de todo, nos ha dado el privilegio de poder representarlo. Hebreos 12:9 dice lo siguiente: por otra parte tuvimos nosotros a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dios es el Padre de los espíritus, por el hecho de que todos le debemos la existencia a Dios. Dios es Padre de la creación, Él es el Padre de la creación de todas las almas del mundo. Por eso decimos que el título Padre es exclusivo de Dios. Y ve el enfoque que la palabra no nos da. El título Padre es un título exclusivo para Dios. Pero mira el privilegio que Dios nos ha otorgado. Él nos ha otorgado el título que le pertenece solo a Él. Y nos ha dado el privilegio de ser llamados, ¿el qué? Padres. Con esto Dios nos ha adornado. Con todo esto Dios nos ha honrado. ¿Por qué? Porque el título Padre en sí mismo debe traer a nuestras mentes varias ideas. Y yo solo le voy a dar palabras de las ideas que vienen a la mente. Bueno, en lo personal, cuando yo pienso Padre Celestial, con P mayúscula, ¿verdad? Padre Celestial. Cuando yo pienso en el Padre Celestial, se me vienen palabras como amor, ternura, protección, defensa, cuidado, provisión, seguridad, consuelo, cercanía, confianza y bueno, 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Qué bendición y privilegio que ese mismo título de Padre evoca tales ideas y Dios nos lo ha dado a nosotros. Y óyelo, Dios nos ha dado el título que le pertenece a Él, nos lo ha dado a nosotros. Claro, cuando se habla de Padre en el ámbito humano es Padre con P minúscula. Cuando en la Biblia usted encuentra el nombre Padre en referencia a Dios, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17, que fue el capítulo de la oración de Él con el Padre, ahí menciona al Padre no menos de unas 10 a 12 veces y usted lo encuentra con P mayúscula. Ese título Padre Él nos lo ha delegado, pero así como evoca tremendas ideas, también conlleva la gran responsabilidad de vivir a la altura de ese título. Dios nos ha dado ese título para hacer dóciles a nuestros hijos. Mire cómo es eso, ¿verdad? ¿De qué manera haremos dóciles a nuestros hijos? Al nosotros ser ejemplo de amor, cuidado, protección y provisión que Dios mismo posee. En otras palabras, nosotros al ser padres estamos brindándole el privilegio que Dios nos ha dado de representarlo a Él ante nuestros hijos y que nuestros hijos puedan ver la paternidad celestial desde la paternidad terrenal nuestra. ¿Se da cuenta el privilegio, amado padre de familia que está ahí en su hogar? Amada esposa, amada madre, amados hijos e hijas que están en sus hogares. Qué maravilloso es saber que papá ha recibido ese privilegio de parte del Señor. Que nuestros hijos vean en nosotros el amor de Dios, el cuidado, la paciencia, la ternura, la firmeza, la justicia, la protección, la santidad, pureza y la fuente de todo bien que se encuentra solo en Dios. ¿Se da cuenta el privilegio que tenemos de ser papás?
Para poder cumplir con ellos, nosotros mismos debemos de estar cerca de Dios. Y aquí es donde está el detalle, amado Padre, que me está escuchando en esta hora. Solo cuando nos dedicamos a nuestro Padre Celestial, podemos estar cerca de Él, en comunión con Él, en meditar sobre su persona, en clamar su gracia, su sabiduría, su carácter, y que podamos representarlo fielmente frente a nuestros hijos. ¿Comprende esta verdad que la palabra nos da? Por eso Proverbios al inicio, cuando lo leímos, Proverbios dice: oye a tu padre, aquel que te engendró. Y la palabra engendró en el hebreo es dar vida. Mire ese significado, engendrar, dar vida. Y cuando tu madre envejeciere, no la vayas a menospreciar. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Esa palabra engendrar tiene que ver con brindar vida. ¿Te das cuenta del privilegio de ser padre? En primer lugar, representar a Dios. En segundo lugar, el privilegio de reparar el daño de la caída. Digo reparar, porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él nos repara, Él cambia, Él transforma. Pero Dios a nosotros como papá nos ha dado el privilegio de reparar el daño de la caída. No solo Dios nos ha honrado con el privilegio de llevar su nombre. El ser llamados padres como Dios es llamado padre es un privilegio. Dios nos ha dado el privilegio de ser los instrumentos principales para reparar el daño que ha traído la caída al ser humano. Veamos varios aspectos que tienen que ver con esto. El pasaje nos enseña que los padres somos responsables de engendrar a nuestros hijos. Esto ya lo vimos. Aquel que te engendró. Qué gran privilegio el ser los instrumentos bajo la bendición de Dios de traer vida al mundo. ¿Te imaginas eso? Dios nos da el privilegio de traer vida al mundo, y no solo eso, el de traer al mundo almas inmortales, porque ciertamente el cuerpo es mortal. La carne humana física es inmortal y va a pasar, pero el alma y el espíritu son inmortales. El cuerpo, alma y espíritu son las tres partes del ser humano. El cuerpo va a terminar y irá al polvo. Será transformado a la hora del arrebatamiento de la iglesia. Pero el alma y el espíritu son inmortales. ¿Te das cuenta? Génesis capítulo 5, versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mira qué privilegio el de ser padre, ¿verdad? Representar a Dios, pero también reparar el daño de la naturaleza caída. No estoy hablando que nosotros vamos a cambiar a nuestros hijos, pero somos instrumentos, como el escultor que retoma el cincel, el martillito, y comienza a trabajar en la escultura. Adán, ¿verdad? Engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿A qué te recuerdan estas palabras? Me recuerdan a la creación de Adán y Eva. Dios los creó a imagen y semejanza de Dios, y la imagen es principalmente espiritual. Entonces Adán engendró a Set según su imagen y semejanza espiritual, es decir, como caídos en el pecado. Y nosotros lo mismo, nosotros, es decir, como caídos en el pecado. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa, y naturalmente los hijos que vamos a traer a la vida y que vamos a engendrar vendrán con esa naturaleza de esa semilla de pecado. Dios entonces nos da el privilegio de traer hijos al mundo con el propósito de ser instrumentos principales de reparar el daño que trajo la caída. Mientras el pasaje de Proverbios 22, 23 al 24 te dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Aquí tenemos otro privilegio de ser padres, y es el privilegio de educar a nuestros hijos. Reparar a través de la educación y la instrucción esa semillita de pecado. No es una maldición, ¿verdad? El que podamos nosotros ver que venía una semilla de pecado. Ya viene la naturaleza pecaminosa. Y si no, ¿quién le enseña al niño a que en un momento de enojo, cuando mamá
él está llorando, instintivamente quiere que mami lo atienda y donde no llega, avienta la pacha. Pero pues sí, ¿verdad? ¿Quién le ha enseñado a que en su enojo aviente la pacha? Él no lo está haciendo de manera consciente, lo está haciendo ya instintivamente. Ahí es donde entra el reparar. Porque si mami o papi permiten que siga tirando la pacha, es darle lugar a que se desarrolle aún más aquella pecaminosidad en su vida. Si el niño aprende disciplinadamente que la pacha no la debe de tirar, que no debe de estar golpeando, que no debe, y eso lo entiende. Lo entienden incluso, y no es que lo esté comparando, pero los animalitos, usted se ha dado cuenta que ellos llegan a entender las cosas instintivamente. En cambio, nuestros hijos e hijas lo llegan a entender en una etapa de su vida instintivamente, pero también luego razonablemente, porque Dios les ha dado razón. Dios les ha dado una naturaleza para poder reconocerlo. Todos los padres tenemos el deber y el privilegio de enseñarle a nuestros hijos a que sobre todas las cosas valoren la verdad, la sabiduría y la inteligencia. Miren los valores que como padres sembramos en el corazón de nuestros hijos. Lo dice Proverbios 22:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, la justicia. Esos valores son los que Dios nos lleva como papás a sembrarlos en el corazón de nuestros hijos. El cambio espiritual lo va a obrar el Señor cuando ellos entreguen su corazón al Señor, que ese es otro detalle. Nuestros hijos deben de tener un encuentro personal con el Señor. El que nacen en un hogar de cristianos no los hace cristianos. El que nacen en un hogar pastoral no los hace el que ya son hijos de Dios. Ellos deben de tener su encuentro personal con el Señor, donde el Señor comienza una obra que la va a perfeccionar a la hora del arrebatamiento de la iglesia, que la va a perfeccionar cuando seamos transformados por el Señor. En tanto esto pasa, ¿qué dice Filipenses 1:5? Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Así nos ha puesto Dios a nosotros como padres en lo terrenal. Mire qué privilegio que el Señor nos ha dado. Engendramos, damos vida. ¿Para qué? Para que podamos a través de la enseñanza, el que nuestros hijos amen la verdad, la sabiduría, la inteligencia. ¿Con qué propósito? Para que nuestros hijos sean, como dice el pasaje, muchos se alegrará el Padre del justo. Mis amados, aún a veces se nos hace difícil creerlo, ¿verdad? El que nuestros hijos no son justos por naturaleza, pero hay que creerlo. Engendramos hijos con esa semilla pecaminosa. Por eso dice la palabra en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahí es donde vemos que el Señor nos ha puesto en la reparación, ¿verdad? Cada vez que, hijo, no haga eso, no hable así, no, mire, ahí estamos haciendo la labor que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque son pecadores, lo vamos a llamar así. La necedad está ligada a su corazón, atada al corazón de ellos. Tan grande es eso que solo la vara de corrección lo va a alejar, y junto con eso es la de enseñarles el temor a Dios. Me gusta 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra. Cada padre tenemos el recurso de la palabra para poder hablarle a nuestros hijos y poder ser esos instrumentos a través de los cuales Dios nos ha dado ese privilegio de reparar. No vamos a cambiar y transformar. Cuando han habido papás que en consejería me dicen, pastor, yo no hallo qué hacer con mi hijo adolescente, está acá, está allá, está en rebeldía y tantas cosas, yo le digo, mire, ore por ellos, ¿verdad? Primero démosle ejemplo, porque si no damos ejemplo de santidad, de entrega y de amor, no tenemos autoridad. Pero también oremos mucho por ellos, y aquí viene el elemento, para que tengan un encuentro personal con el Señor. Soy testigo a través de los más de 40 años de conocer a Cristo, cuando un hijo tiene un encuentro personal con el Señor, cuando un jovencito, una señorita, una persona tiene su encuentro personal
con el Señor, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. No tengo el tiempo de darle testimonio que tengo en lo personal, que he visto, pero yo he visto eso y lo vi hace años en mis hermanos, en la familia, lo he visto a través de familias, a través de los años, pero ¿cómo es que cambian ellos? Cuando oramos por ellos. Quiere decir, pastor, que cuando como padres oramos por ellos, estamos cincelando, estamos trabajando, así es. Así que privilegio número uno que nos da el privilegio de poder representar a Dios en esta tierra como padres. En segundo lugar, reparar el daño de la caída, ya lo expliqué. Y en tercer lugar, disfrutar la paz. Mira el privilegio que nos da el Señor, el privilegio de disfrutar la paz. El versículo 25 de la lectura que tuvimos al inicio dice: alégrense tu padre y tu madre y gócense la que te dio a luz. Ese es el deseo de Dios para los papás, que nos alegremos, que nos gocemos. Por eso vale la pena tener claro que ese privilegio conlleva responsabilidades y obligaciones, pero es más el privilegio que Dios nos ha dado. Así como los padres, ¿verdad?, podemos ser de gran bendición para nuestros hijos, de igual manera nuestros hijos vienen a ser de gran bendición para nosotros. Pero esto no viene automáticamente, esto no viene mágicamente. Nuestros hijos son plantas que necesitan el cuidado necesario, porque todas las fuerzas del mundo quieren destruirlos. Hay que criarlos, hay que formarlos, hay que educarles. Si no lo hacemos así, podrán hacerse daño ellos mismos y daño a los que los rodean. Y bueno, hay un dicho fuerte, pero es cierto, dice: cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Y eso en algunos lugares se ha dado. Hay papás que no han sabido retomar la palabra, retomar los principios de la Biblia, y causan dolor. No es ese el propósito. Pero si criamos a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, disfrutaremos de paz. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sé que a esta hora, en este ratito, ya no soy popular para los jovencitos, los hijos. No te vayas, no te pares, no te levantes con disimulo. Quédate ahí. Ya vas a ser papá, ya vas a ser papá. Y cuando seas papá te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que ya hoy tienes tú el privilegio de retomar la palabra. Y oye, cuando seas papá, vas a poder retomar este mensaje y decir: a mis hijos los voy a formar en el temor a Dios. En primer lugar, yo seré un hombre temeroso de Dios, porque padres que me escuchan en esta hora, como padres determinamos el futuro espiritual de nuestros hijos. Cualquiera que sean las batallas y las luchas que ellos tienen, Salmo 112:1 dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2: su descendencia será bendecida y poderosa sobre la tierra. Y eso siempre lo he creído. Por muchas batallas que mis hijas tengan, ellas van a ser bendecidas y poderosas. Y las he de ver a ellas, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, bendecidos y poderosos en la palabra. Pero número uno, nosotros como padres debemos de vivir en el temor a Dios, para que ellos también sigan el temor a Dios. Instruye al niño en su carrera, para que cuando sea grande no se aparte de él. ¿Qué privilegio es el que el Señor nos da? Para que nuestra disciplina tenga efecto positivo, debemos de ver a nuestros hijos caminar en la comunión con Dios. Y óyelo, eso es importante. Dice Proverbios 27: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Otro versículo que como papá. Salmo 112, reto, desafío. Si por algo procuro portarme bien, por algo procuro temer a Dios, vivir en santidad, es porque me va a beneficiar a mí y va a bendecir a mi descendencia. Pero también este Proverbios 27, camina en su integridad el justo. Y qué lindo es caminar en integridad, ser íntegros. Pastor, pero fíjate que fulano dice acá, y una cosa es lo que es y otra cosa es lo que es. Y como decía Job, los días hablarán.
Los días son los mejores testigos. Váyase al libro de Job. Los días son los mejores testigos en la naturaleza humana. Sus hijos son dichosos después de él. La dicha que tengan nuestros hijos dependen de nuestro caminar en integridad y en obediencia a Dios. Pero alguien dirá: pastor, pero soy pecador y a mí me cuesta, también tengo tantos defectos, imperfecciones y no puedo. Yo también, ¿verdad? Y al igual que usted me hago esa pregunta, me cuesta, tengo batallas en mi mente, en mi corazón, y uno batalla con el carácter, temperamento. Pero óyelo bien, usted y yo somos padres con P minúscula, y lo resalto porque el Padre de los padres es el Señor. Y aquí está el detalle: si Dios es tu Padre y nosotros, o usted es su hijo, nosotros somos sus hijos, tenemos la cobertura de nuestro Padre Celestial. Y con la cobertura de nuestro Padre Celestial, en medio de nuestras imperfecciones, podemos ser canales de bendición para nuestros hijos. ¿Te das cuenta? 3 privilegios maravillosos de ser padres. En primer lugar, representamos a Dios en esta tierra. Hasta ese punto, pastor, sí, así es. En segundo lugar, Él nos utiliza como instrumentos para reparar, para poder ser, como dijo David, estorbo, ¿verdad?, de nuestros hijos, porque a veces somos estorbo, pero después lo entienden. Y en tercer lugar, para disfrutar la paz que el Señor nos da. Qué lindo es cuando podemos darle gracias a Dios por nuestros hijos. Yo diariamente le doy gracias a Dios por mis hijas. Y tú como papá le das gracias, las cubres con la gracia del Señor. Para los que ya somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, tenemos la cobertura del Señor. Para los que no lo han hecho, ¿por qué no le entregas tu corazón al Señor? ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor? ¿Por qué no le entregas tu corazón al Señor? Y le dices: Señor, yo te quiero entregar mi vida. No te conozco, te necesito, Señor. ¿Sabes cuál es el camino para que Él sea nuestro Padre? San Juan 1, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, recibirlo y creer en Él. Tan sencillo y tan fácil, pastor. Sí, es que lo difícil lo hizo Él en la cruz del Calvario. Entrégate al Señor en este momento. Reconócelo como tu Salvador personal. Ora conmigo en este momento. Ora conmigo a esta hora. Soberano Señor, gracias por tus bondades y misericordias. Gracias por esta palabra de bendición. Y ahora, Señor, dirijo a mis amigos en una palabra. Mis amigos, únanse a esta palabra. Señor, gracias, porque a través de esta palabra he conocido el privilegio de ser padre. Te represento en esta tierra, soy instrumento tuyo y has prometido que disfrutaré de paz y de gozo a través de mis hijos e hijas. Reconozco que te necesito. No puedo yo solo, pero con tu ayuda sé que puedo disfrutar de la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Disfruta en este momento de este ambiente de alabanza y adoración y permite que el Señor te llene de su gracia. Y a todos los papás este día les deseo que disfruten de la bendición del Señor. Y no te vayas a desconectar, porque todavía faltan sorpresas muy lindas. Dios les bendiga. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración
que cuando Él crezca, Él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor,